¿Estás intentando perder peso y mantenerlo? Puede ser frustrante y no es tu culpa. Es posible que sufras la resistencia de tu cuerpo a la pérdida de peso, lo que puede provocarte un aumento de la sensación de hambre, no sentir saciedad y otros cambios en el metabolismo. Consulta con tu médico si te preocupa la obesidad. Visita elpesodeloinvisible.es y conoce opciones para controlar el peso. Ser minero. Un lunes más, a esta hora nos vamos hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia, que dirige nuestro amigo y colaborador Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas. Hola, buenas. Bueno, creo que hoy nos aguarda una interesante conversación con toda una institución, ¿no? Una autoridad de lo suyo. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, tanta autoridad que todos lo conocemos como Manolo de la Febe o Manolo el del Ullero. Bueno, hoy vamos a recordar al mítico tren Ullero, el tren de la Robla, que antes el tren de la Febe, que es un tren que está vinculado desde su nacimiento a la mina. Y lo vamos a hacer pues con los recuerdos, como decíamos antes, de alguien que pasó muchos años subido a este tren, una vida entera de ferroviario, la de Manuel Suárez, que bueno, nos atiende muy amable siempre desde Cistierna. Muy bien, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien de momento, un poco cansadito del trabajo de ayer, del concurso de ollas que hicimos aquí de ollas ferroviarias, pero bueno. Qué bueno, que salió bien todo, ¿no? Que salió muy bien, sí, muy bien. Qué bien. Pero bueno, bien. Bueno, dice Roberto, unos cuantos años, tengo idea de que pueden ser alrededor de 30. 33, concretamente. Bueno, está bien que me puntualices, no hay que quitar ni uno solo. Un tren mítico, emblemático, al que llegas ¿de qué manera? ¿Cómo te conviertes en maquinista de ese tren? Pues allá por los años 80 había pues ahí unas plazas para entrar en ferrocarril, salieron ahí y echamos la solicitud. Y bueno, pues yo trabajaba en una panadería ahí en Vega Cervera y al final después pues me presenté a estas plazas, aprobamos, que entramos muchísima gente de aquella y bueno, pues en el 81 empezamos a trabajar. Ahí, entonces, pues empecé a trabajar, me dices que con una retro que tenía la compañía descargando carbón, nunca mejor dicho, en Guardo, para mandarlo en los camiones a la térmica. Venían los vagones con el carbón, una retro los cogíamos y los cargamos a los camiones para subirlos a la térmica. Y ahí estuvimos pues 3 años. Bueno, Roberto, 33 años dan para mucho. Seguro que quieres hacer alguna que otra pregunta. Pues sí, Manolo, buenos días. Y bueno, empezaste un poco ahí ya pegado al carbón, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo fue tu trayectoria laboral? Porque bueno, tendrías que aprender también el oficio para llegar hasta el final, ¿no? A ser, supongo que maquinista. Bueno, pues sí, y a raíz de eso, pues salieron a continuación plazas de ayudante maquinista. Me presenté y salí maquinista, ayudante maquinista 2 años y después ya maquinista aquí en Cistierna, pues al transporte de lo que hiciera falta, del carbón y viajeros y lo que hiciera falta. ¿Y cómo eran aquellos trenes que había en los años 80? Bueno, ya supongo que ya no serían trenes de vapor. Bueno, hombre, yo ya los trenes de vapor no los conocía, pero bueno, los trenes eran duros, eran trenes, pues claro, que en comparación con los de ahora, pues ni que decir tiene, ¿no? Eran mercancías que salíamos de aquí con un tren de mercancías y pues un día se averiaba el vagón, se descarrilaba, se cogía el carbón y se llevaba hasta Bilbao, cogíamos por ahí por las estaciones en varias minas, en Puente Almuey, en Guardo, bueno, Sabero, La Robla, era lo que se transportaba. Entonces la mayoría de lo que se transportaba era el carbón. Estuvo ahí unos años dando vida a lo que es el ferrocarril en sí, aparte de los viajeros. Claro, porque era un tren mixto, ¿no? Lo que dices tú es que comunicaba, bueno, ya desde toda la cuenca de Sabero, ¿no? Que bajaba todo el carbón a Cistierna y luego vais pasando por las diferentes cuencas, ¿no? Por Valderrueda, por la zona de Guardo, pasabais también por la zona de Barruelo, por ahí, ¿verdad? Y vais recogiendo carbón en todos los sitios. Los trenes normalmente pues quedaban formados de un día para otro en la estación, por ejemplo en Cistierna, y aquí se cogía un tren que llevaba pues carbón
para la térmica de Guardo, llevaba carbón para Bilbao, o sea, y luego pues ibas en los trenes, si dejabas en Guardo 10 vagones de Sabero, igual cogías 10 o 5 de allí de las minas de Guardo, o de las minas de Santibáñez, todos esos sitios por ahí donde había minas, se iban acoplando vagones a los trenes hasta completarlos de la carga. Uh-huh. Y bueno, claro, este fue un tren, sí, muy vinculado al carbón, ¿no? Y movió mucho carbón, pero fue un tren también muy de personas, ¿verdad? Un movimiento terrible de personas, ¿no? Entre tantos pueblos que une esta línea, ¿no? Siempre hay que, desde un principio, la historia que, bueno, tú más o menos con la historia del tren se creó para llevar el carbón de las minas al País Vasco, a las industrias vascas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a llevar carbón, después empezaron a llevar trenes mixtos y trenes de viajeros. Yo no sé por qué, pero esta zona de donde pasa el ferrocarril este de la Robla, de todos los pueblos hay mucha gente que se marcharon, posiblemente fuera por el que estaba el tren, se marcharon a trabajar a Bilbao. Se cogía su trenito y hasta Bilbao, y allí en las fábricas y en lo que fuera, pues estaban trabajando de esta zona muchísima gente, ¿eh? De hecho, cuando llegaban puentes, vacaciones y tal, y siempre había que reforzar los trenes, igual había que hacer 2 o 3 trenes especiales, porque era cuando venía la gente, tampoco había muchos coches entonces, y entonces esos días del regreso o el inicio de las vacaciones, pues había que reforzar trenes, había que poner 2 o 3 trenes a mayores para traer la gente. Uh-huh. Y ahí en Cistierna, bueno, el Ullero, luego la FEBE siempre fue muy importante. ¿Recuerdas cuántas personas trabajabais en la estación de Cistierna? Y bueno, ya es mucho pedir, pero así en total en el resto de estaciones hasta llegar a Bilbao. Bueno, hay que pensar que en Cistierna, en los años de donde eso llegó a haber más de 300 personas trabajando, entre talleres, guardafrenos, en estaciones, factores, el personal que trabajaba en la vía, pasaban de 300 personas. Luego, a lo largo de todo el recorrido, claro, hay que entrar en Balmaseda, por ejemplo, que ya un núcleo no te puedo, pero igual 2.200, 2.300 personas entre León y Balmaseda. Uh-huh. Claro, porque has citado el tema de talleres, que era muy importante, ¿verdad? Llevabais también todo el mantenimiento de los trenes. Claro, el personal que había en talleres, pues había talleres en Cistierna y en Balmaseda y algo en Mataporquera, pero la mayoría en Cistierna y Balmaseda. Y entonces, claro, eran los que reparaban los vagones, reparaban los trenes, lo que hiciera falta para dejarlos al día siguiente en condiciones para funcionar. O si venía un vagón por cualquier cosa que venías con el tren y decías, se calienta porque llevaban aceite en los rodales y tal, y algunos se calentaban, entonces había que quitarlos porque si no se rompían los cojinetes, se partían. Entonces había que quitarlos y reponerlos en el taller. ¿Y recuerdas alguna anécdota así con el tema del transporte del carbón, o sea, algún descarrilamiento grande? O incluso, porque yo sí que oí por ahí, ¿no?, que a veces incluso las empresas carboneras tenían cierta guerra, ¿no?, y ciertos problemas para ver quién llegaba primero a cargar los trenes. ¿Te suena alguna anécdota así que nos puedas contar? Sí, había, a lo mejor aquí es Sabero no tanto, porque aquí, vamos, yo lo que conozco, que ya era Sabero en sí, pero por ejemplo en Guardo había lucha porque el ferrocarril les dejara en Guardo y en otros sitios donde había más minas. Méteme uno, y si no, por cualquier cosa no podías meterle un vagón o 2 para cargar, pues porque se los metías a otro y había también sus picadillas y sus cosas, ¿no? Y venían y decían, venga, pues es que mañana necesito 2... para cargar ahí o lo que fuera. Siempre había esas entre ellos, pues en los sitios, por ejemplo en Guardo, que igual había 4 minas y que transportaban todas por el ferrocarril, ¿sabes?, todo el carbón. Entonces sí había bastante cosas de esas. Y seguimos todavía, Manolo, sin ver la deuda, ¿no?, que todos tenemos con ese tren del Ullero, y sobre todo sin ver el potencial, ¿no?, que sigue teniendo esta vía, que estamos dejando casi la de cero morir. Bueno, la verdad es que esto pues se fue quedando un poco, por ejemplo, los primeros años o los años ya donde se empezó a transportar, todo se transportaba por ferrocarril, toda la mercancía que venía para todos los sitios, y claro, carretera no había transporte por carretera casi nada. Ahora pues se fue avanzando, la carretera avanzó un poco, están ahí, y bueno, pues estamos ahí en stand-by, que hemos quedado con los viajeros, y lo que estamos ahora luchando desde aquí, desde el ferrocarril, pues unas plataformas que se han creado para luchar, porque hay un problema, ¿no? Al no entrar el tren en la estación de León, pues la estación que hubo de toda la vida en León,
pues también se han perdido viajeros, que ahora solamente es a lo que se dedica el tren este, ¿no? Llevar viajeros. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, por lo menos desde algún punto de vista, que se debe también mucho a ti, ¿no? Podemos conocer la historia y vida de los ferroviarios, al menos en el estupendo Museo del Ferroviario, ¿no? Que tenéis en Cistierna, que tú, bueno, has sido parte de él durante muchos años. Bueno, pues el Museo del Ferroviario sí que está bien para recordar todas aquellas cosas que los ferroviarios y la historia de lo que era el ferrocarril este. El museo, nosotros somos una asociación de ferroviarios, yo soy el presidente, y lo que hemos hecho hace ya en el año 92, pues recuperar muchas cosas que había del ferrocarril, que ya no se utilizaban, que iban quedando por ahí en desuso, y entonces en lugar de, pues, se tiraron muchas a las chatarras y muchas cosas, ¿no? Y entonces las hemos recopilado. Y luego, pues allá, con colaboración con el Ayuntamiento de Cistierna, en el año 2009, pues nos cedieron el ferrocarril en unos locales, hicimos el museo. Un museo que tiene 3 salas para visitar, que es donde allí podemos ver desde utensilios que utilizaban los ferroviarios, fotografías, documentos y un taller donde allí se refleja que funciona, cómo se hacían herramientas, cómo se reparaban los vagones y cómo se reparaban estas cosas. Bien, merece la pena también una visita. El ferrocarril de Vía Estrecha, tan íntimamente unido a esta tierra, es historia, es pasado, pero también aspira a seguir siendo presente y sobre todo futuro. Manolo, ha sido un placer escucharte en estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, venga. Gracias también a Roberto Fernández. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, Roberto.